Muy buenos días amigos, padres de familia, docentes. Hoy hablaremos de un tema que está dando mucho de qué hablar, se llama la nueva normalidad y tú, que es lo que se está dando a nivel mundial, ¿verdad? Y trata de la nueva normalidad que nos piden llevar ante la pandemia que hemos sufrido durante muchos meses, que es un fenómeno que se dio a nivel mundial. ¿Verdad? Esto nos ha afectado nuestros sentimientos, nos ha traído mucha angustia, ya que debido a la pandemia tenemos efectos secundarios, ¿verdad? Presentados en todos los seres humanos. En nuestra profesión, que es la salud mental, nos dedicamos principalmente a escuchar a las personas. Nos dedicamos a escuchar esos sentimientos profundos que tienen, sus emociones y todo lo que mueve su vida, desde lo simple cotidiano hasta lo complicado, que en este caso sería el fenómeno mundial que estamos viviendo en la actualidad debido al COVID-19. Esto principalmente ha afectado nuestra ansiedad, que es el principal tema que hemos visto durante las enfermedades que ha conllevado, aparte del COVID, en la parte de salud mental. Hay tres puntos y tres factores importantes a ver dentro de la ansiedad. El primer punto es la incertidumbre. En estos momentos vivimos en una incertidumbre que no sabemos qué va a pasar. Nosotros como seres humanos siempre tenemos un plan, siempre pensamos qué va a ser de nuestro día a día o qué será en el futuro sobre nosotros, o sea, siempre planificamos las cosas antes de actuar. Entonces, ahorita mismo nos encontramos en una cierta incertidumbre porque no sabemos qué va a suceder con nosotros, ni los científicos ni nuestros gobernantes en estos momentos nos pueden dar una respuesta. ¿Qué va a pasar con el mundo? No sabemos si las vacunas eh, vienen a nuestro país, no vienen, si serán eficaces o no al 100% todavía no lo sabemos. Y esto nos crea una incertidumbre la cual nos lleva a una ansiedad. Otro punto es de cómo resolver este problema. En otro tipo de problemas mundiales que se han dado, por ejemplo, maremotos, huracanes y todo lo demás, las personas suelen actuar de inmediato, solucionar el problema y hasta allí quedó. Pero aquí en lo que es el COVID-19 tenemos esta incertidumbre de qué podemos hacer, cómo podemos resolverlo. Realmente no tenemos las palabras, ¿verdad? Ni el plan de cómo resolverlo y esto nos trae este problema de cómo resolverlo. Cómo resolvemos algo que no sabemos de qué se trata y no sabemos hasta cuándo llegará. Tenemos también el otro punto que es no tener el control. Al ser humano de por sí le gusta tener el control ante las situaciones. Obviamente, al no tener el control de saber cómo cuidarnos, de saber qué sucederá si nos contagiamos o quién tiene el COVID, esto nos crea y nos llena de ansiedad el no tener el control de nuestro plan, de no saber cómo resolver las cosas. Y nos lleva también entonces posteriormente a tener depresión, que es otro tema también que estamos viviendo en estos momentos. Muchas redes sociales nos preguntan qué podemos hacer nosotros los psicólogos para ayudar a las personas. Es el tema que ahorita se enfoca mucho en las redes sociales. Y claro que sí podemos hacer algo, y es que debido al aumento de la ansiedad y de los niveles de depresión en las personas, al verse vulnerables, ¿verdad? Eh, nosotros como profesionales al ver la clonificación de estos temas, podemos prepararnos para hacer más llevadera el proceso que ustedes están viviendo en estos momentos, que en este caso es un proceso de duelo. No solamente se vive duelo al morir sus familiares, obviamente en este tiempo que se está viviendo lo del COVID, muchas personas han perdido familiares y viven ese tipo de duelo que ya no es como antes en el hecho de acompañar a ese familiar por el temor que hay de que te contagies o no. Hay otros distintos tipos de duelos que estamos viviendo en la actualidad que es el duelo material, por así decirlo, porque ya no tenemos
la economía como la teníamos antes y esto nos crea una afectación a nuestra propia economía, obviamente, y nos lleva también a un duelo social, ¿no? Porque ya es más difícil ir a un mall o ir a un supermercado, también nos cuesta, porque tenemos este conflicto social que nos genera un duelo, ya que antes solíamos darle la mano a un amigo, darle un beso de saludo, ser más cordiales y esta empatía se ha perdido porque por el distanciamiento que nos piden, ya que es la nueva normativa que debemos tener para no contagiarnos y estar libre de riesgo. Hay duelos que se presentan también de manera individual, que son los duelos familiares, que son los conflictos que tenemos en casa, también debido a que hemos estado tantos meses en casa que tenemos más vulnerabilidad de discutir con nuestra pareja o tener conflicto con nuestros hijos, ya que no estamos preparados como padres de familia a brindar una educación en casa. Entonces este es un duelo también que debemos verlo así, aparte del duelo mundial que estamos viviendo, que es un duelo social, ¿verdad? Que de donde miremos, donde nos enfoquemos, a la cara donde la veamos, tenemos situaciones similares a nuestro país. Si nos ponemos a ver en el entorno mundial y en el entorno de vecinos, pues podemos ver a nuestro alrededor y nos damos cuenta de que las personas están viviendo lo mismo que nosotros, ¿verdad? Un ambiente global en donde todos los seres humanos en este momento tenemos miedo. Y este miedo nos lleva a tender a ser personas más violentas, por eso vemos muchos tipos de discriminaciones que ahora se están dando y es debido al miedo, a la incertidumbre que tenemos a ser más violentos. O sea, cuando vemos un problema que nos viene, la reacción del ser humano es voy a salir corriendo. Es lo primero que se nos viene a la mente. Salir corriendo para escapar del problema. Otro punto muy importante es el contacto físico. Lastimosamente, algo que ha afectado mucho a las personas en esta pandemia, en esta nueva etapa de nuestra vida que hemos experimentado este año, es la pérdida del contacto físico. Al perder las relaciones sociales que teníamos antes, eh, aunque no le veamos la importancia, antes con una sonrisa podíamos decir mucho, ahora obviamente al usar siempre mascarilla se nos limita las afectaciones porque ya no podemos expresarnos, solamente con los ojos podemos expresarnos, entonces esto nos limita. Esto nos va a traer cambios físicos, cambios en la forma de relacionarnos, ya que ahora la interacción va a ser así como lo estamos haciendo ahorita, por medio de la tecnología, y nos hace sentir alejados. Y eso es lo que le pasa a muchos docentes de repente con sus estudiantes. No llevan la misma interacción, ¿no?, que llevaban con el estudiante al enseñarles las cosas en clase. Ahora todo es por medio de una pantalla, pero a la vez hay que verle el lado positivo porque esta pantalla es la que nos permite no contagiarnos, ¿verdad? Y tenemos que verle el lado positivo a todo. Al igual que los niños y la nueva normativa, que ese vínculo que ellos hacen ahora con la tecnología es un vínculo que hay que verlo positivo, porque a través de los videojuegos, ahora ellos, esa carencia que tienen de no estar con su compañerito, de no estar con sus pares, de no estar con sus maestros, ahora por medio de los videojuegos o por medio de las interacciones en redes, se crea un vínculo y este vínculo hay que resaltarlo en la nueva normativa. ¿Cómo vencer nuestros miedos? Lo primero que debemos hacer es meditar, pensar, hacer ejercicio de respiración, ¿verdad? Porque en estos momentos todos tenemos miedo al contagio. Todos nos da miedo de volver a la calle, ya que nuestra casa la convertimos en una zona de confort. Ahora nos dicen, podemos salir, pueden ir a la calle, pueden disfrutar, pero ahora el cuidado va a ser por parte de nosotros. Debemos pensar de una manera positiva de que sí, el virus se encuentra en la calle, pero si tenemos toda nuestra bioseguridad, de nuestra mascarilla, de llevar nuestro gel alcoholado, atrevernos a empezar a salir, empezando, por ejemplo,
Primero saliendo al portal de la casa, luego ir al patio, luego tratar de caminar por nuestra barriada, llevando nuestra bioseguridad, por supuesto, pero para crear como una resistencia al miedo, ¿verdad? Porque aún tenemos esa incertidumbre que no se nos va a ir de un día a otro y es un proceso que debemos llevar poco a poco. La conducta que se nos ha pedido, ¿verdad? Es el distanciamiento, como ustedes lo saben, el distanciamiento social. Si vamos a un supermercado o si vamos a algún sitio, mantener los 2 metros, el metro que se nos pide. El uso de la mascarilla, como les dije, no contacto físico, para evitar así, pues, lo del miedo. En la distancia emocional, ¿verdad? Hay que aceptar que hay un virus, pero me estoy cuidando. Entonces, esa es la distancia emocional que debemos mantener. Las enfermedades, las enfermedades que estamos viviendo son reales, ¿verdad? ¿Qué ocasiona esta enfermedad del COVID? O que más bien, no tanto del COVID, sino de las secuelas que nos trae esto emocionalmente, pues impacta nuestro sueño. Muchas personas actualmente tendrán insomnio, tendrán problemas para dormir o de repente dormirán de más porque es un símbolo un signo de depresión, pues que están viviendo, de que no sienten para qué pararse temprano si no hay nada que hacer o si estamos en teletrabajo, ¿verdad? Para qué madrugar o contestemos, pero luego volvamos a la cama. Son síntomas que estamos viviendo por la ansiedad, por la depresión, por lo que nos está sucediendo en el momento. La pérdida de apetito también, o el consumo mayor de comida, porque ahorita mismo estamos viendo que muchas personas han, han subido de peso debido a la ansiedad que tienen. Las emociones también nos han cambiado. En un momento estamos bien, en otro momento estamos mal. Tiene mucho que ver. La poca energía. A veces tenemos muy poca energía para realizar actividades. Esto es una enfermedad real. Incluso nos toca hasta la dificultad de memoria. O sea, a veces no recordamos dónde están las cosas porque al no ejercitarnos, al no ver otras personas, no hacemos rutina y entonces caemos en esto de, de sentirnos mal y generarnos una enfermedad mental. La resiliencia, ¿verdad? Es la manera en cómo resolvemos el problema. Es la manera como nosotros podemos soportar nuestros miedos, controlando nuestros pensamientos, siendo prudentes y responsables a la hora de hacer nuestros actos. Esto es muy importante, porque no solamente nos ha traído cosas negativas la pandemia, sino que también hemos tenido mucho aprendizaje con ella. Hemos aprendido a valorar, porque ahora me imagino que cuando vuelvas a tu trabajo, y encuentres a las personas con quien trabajabas, vas a aprender a valorar tenerlos cerca, sentir el sentido de pertenencia de las cosas, porque todo lo que tengas a tu alrededor lo vas a ver con más sentido, porque vas a agradecer, vas a tener esa empatía hacia los demás, hacia tus compañeros. Nos vamos a sentir dentro de una sociedad en la que todos estamos pasando y viviendo los mismos sentimientos. Un plan de acción que podemos, cuando volvamos al trabajo, es mantener esa gratitud hacia las cosas, hacia las personas que nos rodean, tratar de ser más amigables, tratar de darle ese valor que antes no le dábamos a nuestro trabajo y a las personas que nos rodeaban o que nos pedían algún consejo o ayuda. Tenemos que tratar de transformar el afecto de distanciamiento físico a tener un acercamiento emocional. Y tenemos que aprovechar este medio de la tecnología. Tenemos que aprovechar que gracias a Dios contamos con estas técnicas, con estas plataformas de Zoom, de Meet, en donde podemos tener una interacción con las demás personas y podemos hacer este nuevo contacto que nos trae la nueva normalidad. Obviamente sabiendo que posteriormente, cuando todo esto pase, volveremos a nuestra normalidad. Otro punto en plan de acción es que debemos comer sanamente. Como se lo dije, mucha gente con
esto del confinamiento, lo que hicieron fue por la ansiedad comer más, o muchos se les quitó el apetito, pero debemos tener una comida balanceada, comer bien, porque es uno de los pilares de la salud mental. Al igual que tener una rutina de hacer ejercicio, de hacer meditación, dormir bien, que es otro pilar de la salud mental. Tenemos que ponernos un horario, aunque no tengamos sueño, tratar de descansar, porque es importante que la vida siga continuando. O sea, tener en cuenta que la vida sigue y que debemos cultivar un bienestar, teniendo en cuenta que las prácticas de la rutina diaria, la alimentación saludable, el ejercicio, dormir bien y una buena meditación será la clave del éxito para esta nueva normalidad. Espero que les haya gustado este video y cualquier consulta, estamos a las órdenes.